cómo vamos a hacer la clase de hoy y puede variar el intervalo, ustedes saben. Tengo un video también de mitosis, quiero que vean, pero por ahora vamos a ver la organización y los temas que vamos a ver. Bien, entonces tenemos la primera parte, lo que es el título de la clase, si ustedes lo quieren, sí, es división celular, pero antes de eso es ciclo celular. Importante, ciclo celular, regulación del ciclo celular y sí, mitosis y meiosis. ¿Qué diferencia hay entre mitosis y meiosis? Chico, el que tiene el micrófono abierto, por favor, lo silencia. Ay, si no, tengo que silenciar a todos si es un problema. Ay, qué verga. Yo no estaba. Mm, Bueno, a ver, vamos a silenciar. Hija de metodología, la puta que me imagino. Bien, ya está. Bueno, eso es una de las pautas también, ¿no? Cuando se abre un micrófono y se está hablando de cualquier otra cosa, ¿no? A cualquiera de nosotros nos puede escapar de abrir el micrófono, no hay ningún problema. Pero cuando se habla de otra cosa es porque no están en la clase. Es lo mismo que ustedes entran al salón en un futuro, o si tienen clases presenciales, entran al salón y hablan de otra cosa, o se van, entran y salen. No están en clase. Bien. Bueno, entonces, ciclo celular, división celular, mitosis y meiosis. Primera parte, ciclo celular, generalidades. Lo que es la interfase. Pero yo había preguntado algo antes de empezar a describir todo esto, es qué diferencia hay, o que ustedes piensan, entre lo que es mitosis y meiosis. Una era para las células en general y las otras para las germinales. Muy bien. Es cierto. Y a nivel cromosómico, ¿qué me pueden decir? Porque una es para las células, por ejemplo, de todo el cuerpo, exceptuando las gametas. Y otra es para lo que es ovocitos y espermatozoides. ¿Por qué? Porque en la meiosis, estoy medio afónico, perdón, porque no No, no, se escucha bien. en la meiosis, como que una célula termina generando 4 haploides, y en la mitosis, porque las células germinales son las únicas células haploides, y en las Bien. germinales, en las no germinales, disculpa, en la mitosis, la célula termina dividiéndose en 2 haploides. Bueno, está bien, no importa la cantidad, sino que sea haploide o diploide. ¿Sí? Eso significa el número de cromosomas. Vamos a ver, 46 cromosomas o lo que son 23 pares de cromosomas, 22 autosomas más el par sexual, y la haploide tiene 23 cromosomas solamente. ¿Sí? Entonces está destinado obviamente a, por ejemplo, a través de la fecundación, otro proceso que van a ver en embriología como primeros temas, en unirse con otra célula. En el caso del ovocito tipo 2, por ejemplo, con espermatozoide fecundado, y ahí tenemos ya, empieza una división celular, van a ver que forman mórulas, etcétera, de distintos tipos celulares, eh, estadios en la división. Y son células ya diploides. ¿Por qué? Porque se juntaron obviamente estas células haploides. Muy bien, perfecto. Entonces, el ciclo celular, generalidades, interfase. ¿Cómo está compuesta la interfase? ¿Saben? Bueno, sepan que no incluye la etapa M. Muchos se confunden. ¿Sí? O sea, es G1, S y G2. Van a ver que el ciclo celular tiene una etapa G1 que es relativamente larga, S que es la duplicación o replicación del ADN y G2. Y después entra a lo que es la división celular. Muy bien. Proteínas reguladoras del ciclo celular, y acá tenemos ya el control del ciclo, que son los checkpoints o puntos de control en G1 y en G2, y también está otro punto de control que vamos a ver que está incluida en la mitosis, por ejemplo, en lo que es la metafase del uso. ¿Sí? Y la proteína P53. Acá ya puso punto de control metafase del uso y la proteína P53, y lo vamos a ver también en el caso clínico. La segunda parte, que es obviamente mitosis, ahí sí, generalidades de mitosis, mecanismo mitótico y las fases o las etapas. Para todas es igual. Para mitosis, para meiosis, tanto 1 como 2 es profase, metafase, anafase y telofase. ¿Hay diferencias? Vamos a ver. ¿Sí? Se parecen bastante. ¿Sí? Hay salvedades entre lo que es mitosis y meiosis. Sobre todo en meiosis que no va precedida, meiosis 2, por ejemplo, que no va precedida de la síntesis de ADN. Por eso tienen la mitad de los cromosomas. Bien. Citocinesis.
Citocinesis hablamos cuando vimos, por ejemplo, citoesqueleto. Cuando vimos actina y miosina, por ejemplo, vimos citocinesis. ¿Se acuerdan qué era? Ah, cuando se divide el citoplasma. Exactamente. Había un anillo contráctil formado por actina y miosina. Interactuaban estos filamentos y generaba un anillo contráctil. Este anillo contráctil como que estrangulaba la célula hasta dividirla. ¿Sí? Bien. Eso es citocinesis o citoquinesis, lo van a leer. Vendría a ser sinónimo. Citoquinesis, citocinesis. Sí, es lo mismo. Chicos, cuando ustedes vean citoquinas, citocinas, con Q o con C, es lo mismo. Bien. No solamente en biología, en muchas, incluso en patología van a ver también que la Q y la C. Va a ser que la palabra suene diferente, pero en realidad es lo mismo. Bueno, entonces, seguimos. Nos están llegando correos. Un segundito. No sé si es de ustedes, chicos, puede ser. Ya lo habíamos puesto. Bueno, entonces, resumen general del proceso. Vamos a ver que hay un cuadro que va a resumir todo lo que se ve hasta el momento. Meiosis, lo que es generalidades también, introducción, meiosis 1 y meiosis 2. Sepan que las meiosis están acopladas, chicos. No es meiosis 1 o 2, es meiosis 1 y le sigue meiosis 2. Se complementan. Bien. Meiosis 1 es la división reduccional. Profase 1, como les dije, las fases son las mismas, metafase, anafase y telofase, todo con 1. ¿Sí? Profase 1 se divide, también se subdivide en distintos estadios. Lo vamos a ver. Es leptonema, cigonema, paquinema, que es lo más importante, diplonema y diacinesis. ¿Por qué paquinema es lo más importante? Van a ver que en la paquinema, en lo que es la profase de la meiosis 1, se produce un entrecruzamiento de genes. Así que se llama crossing over. ¿Lo escucharon hablar? Bien, crossing over. Se entrecruzan entre las cromátides de los cromosomas homólogos, se entrecruzan genes. Es la diferencia o la gran diferencia con el resto. Bueno, meiosis 2, lo que es división ecuacional. Recuerden que la meiosis 2 no va precedida por la división, por la replicación del ADN. Profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase. Lo mismo. Y la tercera parte, vamos a ver al principio de todo, si quieren, lo que es el caso clínico, que es cáncer de mama. Tomé mama como podría haber tomado otro, pero hay un artículo de revisión, que yo lo traje, de hecho, para que ustedes lo vean, que tiene que ver con la proteína P53. Se demostró. Perfecto. Bueno. ¿Preguntas? Perfecto. Ven, chicos, por ejemplo, este es el artículo de revisión en donde va a ser el caso clínico. El caso clínico generalmente yo los invento, pero sepan que tiene que tener un contexto, ¿sí? Siempre tiene que tener un contexto. No hay chance de que ustedes puedan hacer de acá en más un trabajo, un caso clínico, incluso si dan clases o lo que fuese en el futuro, si ustedes no tienen algo que esté avalando lo que ustedes están poniendo. Si no, es como un invento. Y los inventos, basados en experiencia o lo que fuese, incluso siendo profesional, no tiene relevancia. Usted no puede arrancar en un congreso diciendo, por ejemplo, en mi opinión, no, su opinión no nos interesa. Después, si quiere, discutimos. Es el debate que se arma, pero siempre tiene un sustento científico. Y esto lo tiene, por ejemplo, la proteína P53 en cáncer de mama, en la revisión. ¿Sí? Muy bien. Es un artículo completo que ustedes, si quieren, después yo se los paso, los pueden leer. No es nada grave, no es nada difícil, solamente implica que quizás hay términos que no lo pueden entender y eso dificulta quizás la lectura, pero no es nada que no puedan manejar. Bueno, entonces, comencemos. Vamos a ver el caso clínico y después comenzamos con ciclo celular.
Bueno. Mm. Este caso clínico yo lo hice no solamente para que ustedes sepan la relación de la proteína P53 y pongan en contexto la clase, sino que pretendo que hagan docencia con este caso clínico. Si docencia significa que ustedes pueden enseñar en una reunión familiar, entre amigos o lo que fuese, ustedes pueden hablar de medicina. No hace falta terminar la carrera para hacerlo, pero obviamente, como les digo, bajo un sustento científico. Este caso clínico, usted sabe que el cáncer de mama es uno de los principales tumores malignos de la mujer, obviamente. ¿Puede darse en el hombre? También puede darse en el hombre. Yo he visto, ¿sí? En ginecología, yo recursaba en el Hospital Militar Central, y he visto en Ateneos cáncer de mama en hombres. No es muy frecuente, claro está, y comparado con la mujer, obviamente no podemos ni siquiera hacer el porcentaje, es mínimo, ¿m? Pero sepan que existe. Entonces, yo quiero que hagan docencia con esto. ¿En qué? Bueno, básicamente en lo que es controles ginecológicos, lo que es obviamente la autoexploración y acudir, obviamente, inculcar, acudir lo más rápidamente ante algún tipo de, ahora lo vamos a ver, de eventualidades que pueden ya surgir. Por ejemplo, en una autoexploración. ¿Mm? Entonces es importante eso. ¿Mm? Bien, sobre todo mujeres posmenopáusicas, porque tiene gran influencia hormonal. Bueno, entonces lo mismo es el artículo de revisión, que ya vieron el original. Bueno, leemos el caso clínico, a ver. Es una paciente femenina de 56 años de edad. ¿A qué le suena 56 años? Por ejemplo. Bien, posmenopáusica. ¿Mm? Exactamente, posmenopáusica. No hay dudas, porque yo pongo 45, 50 años por ahí. No, generalmente sí, pero bueno, puede haber excepciones a la regla. ¿Mm? Pero ya 56 es posmenopáusica. Bueno, consulta por percibir al ducharse ciertas anomalías en su mama derecha. Nos manifiesta que no se siente normal la mama, o sea, la percibe diferente, y que se ha preocupado desde entonces, pero tiene una evolución de 5 meses esto. ¿Mm? Bien. Refiere que hace al menos 5 años que no realiza ningún tipo de examen ginecológico, ¿sí? O sea, es una paciente que le escapa un poco a la consulta. ¿Mm? Ya, los exámenes son regulares, anuales, por ejemplo. Entonces, díganme ustedes, ¿qué entiende por un examen ginecológico, por ejemplo? ¿Qué, profe? Mamografías, Mamografía, ecografías, mamarias, pero fuera de la mama. No me sale cómo se Citología, llama. ¿no? Bien, fuera de la mama tenemos la colposcopía, ¿sí? Y la citología exfoliativa o papá Nicolau. Importante. Si acá escriben, sí, pasa que no puedo leer el chat al mismo tiempo, chicos. Sí, papá Nicolau, muy bien. ¿Saben lo que es el papá Nicolau? Porque suena muy lindo, pero es el es la apellido. tinción de es como el extendido citológico Sí, que se tiñe las células. muy bien. ¿Y cómo Es se extraen un, estas células, chicos? con un citocepillo se extrae y se pone una placa, se fija Muy y bien, se extrae de la parte del exocervix. bien. Eso se llama citobrush, ¿sí? Y Es hay otro que se extrae de la endo y otra de la parte más central del cuello uterino para bueno. sacar muestras de tejido de BPH. Sí. Bueno, la técnica es esa, es un cepillo, generalmente se puede usar también, hay una especie como de, parece, ¿vieron el material del palito de helado? ¿Sí? De una forma característica que pasa también por el cuello uterino y también se le hace en la parte interna lo que es en sí el acceso al útero, en el cuello uterino, ese citobrush, ¿sí? Que es una especie de cepillito. ¿M? Entonces se extiende por un portaobjetos y se tiñe, ¿no? Y después se cubre, se mira al microscopio en forma directa. ¿M? Esa técnica se llama Papá Nicolau. ¿Para qué sirve? ¿O cuál es el fin de todo esto? Para sacar muestras de células anormales. Bien, sepan que hay obviamente células que puede dar indicio de que, por ejemplo, proceso inflamatorio, incluso estadios posteriores de lo que son metaplasias, por ejemplo, que nos da de alguna manera idea que esto puede evolucionar a, por ejemplo, un carcinoma in situ, un carcinoma infiltrante. Muchas veces se ve el problema. Otra cosa también hay que tener en cuenta es el HPV.
¿sí? Sepan que el HPV está relacionado con el desarrollo de cáncer de cuello uterino. Bien. Entonces, sí. Profe, que es cierto, no sé, yo cuando trabajaba en la Liga contra el Cáncer me tocaba hacer las citologías, ¿sí? Con el ginecólogo y hacíamos conizaciones y todo ese tema porque él me dejaba ver y todo. No, ya conización es carcinoma in situ. Ya tiene cáncer. Y claro, a lo que voy es, él me decía que hay mucha cantidad de cepas de BPH, más de 120 y algo. Y por ejemplo, lo que se hacía ya, por ejemplo, era sacar y el reactivo, no sé, te decía de las 120 y algo de BPH, te decía cuál estaba activo y cuál no estaba activo. Ahora, yo te hago la consulta a vos porque nunca... Hay unas que pueden generar ETS o hay otras que generan sí o sí un carcinoma. Vos me estás preguntando si las CTS pueden llegar a Sí, algo yo sé que vinculado. algunas claro, Sí, algunas son de bajo riesgo, medio y alto, ¿sí? sí. BPH Bueno, bajo, alto, medio, alto. pero no solamente por el tema del pH y demás, sino que ustedes tienen que saber que la principal, ¿sí? Lo que no puede escaparse a ustedes es el HPV. En realidad, todas las enfermedades, obviamente, sobre todo, ustedes saben que las CTS son enfermedades crónicas muchas veces que deben ser tratadas en forma urgente, pero se cronifican, ¿sí? Y hacen que el paciente tenga, por ejemplo, o no sé, en, ahora por ahí no tanto. La salud en este momento no está en un buen momento, ¿sí? Pero sepan que hay patologías que se pueden cronificar, ¿sí? Y esto termina siendo, por la patología en sí, por la infección en sí, en algún momento algún tipo de metaplasia, incluso carcinoma in situ o carcinoma infiltrante. Pero sí está relacionado y se demostró, por eso no es una opinión personal, con el HPV dentro de lo que son las CTS. ¿Sí? Después sí hay otra relacionada y yo estimo que sí. ¿Sí? Pero no hay, al menos yo no he leído evidencia que diga bueno, que otra enfermedad fuera de lo que es el HPV está relacionada en forma directa. Así que, bueno, lo que decís tiene sentido. La conización, ya lo que nombraste, lo van a ver en patología, que ya tiene que ver con un carcinoma. Ya no es una citología foliativa, sino que ya se detectó el carcinoma y obviamente se realiza una conización. Y muchas veces la conización no es suficiente y ya hacer una histerectomía. Hay que extirpar el útero. Hay tratamientos también coadyuvantes, ¿no? Por ejemplo, radio y quimioterapia también. Que puede ser incluso colpo, o sea, colpo anexo, histerectomías totales, subtotales, etc. Bueno, lo mismo en mama. ¿Sí? En mama van a ver que se puede extirpar toda la mama como se puede extirpar parte de la mama. Hoy lo vamos a ver rápidamente. Así que no sé si respondo a tu pregunta o no, pero no hay, al menos yo no he leído alguna relación directa de otra enfermedad con el cáncer de cuello uterino. Pero sí el HPV demostradísimo. Bueno, seguimos. Refiere que hace menos 5 años que no realiza ningún tipo de examen ginecológico y esto ya ustedes lo determinaron y saben cuál es el examen ginecológico a realizar, que es el PAP. ¿Sí? Sí. Primero colposcopía primero, que es el examen directo, chicos, y después obviamente el PAP. Sí, bien. Al momento de la exploración, evidentemente se percibe en la mama derecha, cuadrante superior externo. Quiere decir que la mama se divide en 4 cuadrantes. ¿Sí? Tenemos superior externo, superior interno, inferior externo, inferior interno, o medial o lateral, como quieran decirle. Un agrandamiento mamario y engrosamiento inespecífico de la zona. Esto es muy común, chicos, que cambie de forma la mama. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, se producen retracciones. Las retracciones, por ejemplo, hacen que la piel cambie. Van a ver en su coloración, en su aspecto, y va a tener cierta quizás tirantez. Eso ya porque los tejidos están traccionando desde la parte interna, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, el desarrollo, por ejemplo, de un tumor. Bueno, entonces, al examen, la paciente se detecta eso y consulta. Obviamente cuando llega, ahora vamos a ver las fotos, ya está en un cambio de coloración de la piel, el aspecto de piel de naranja se le dice piel de naranja, chicos, cuando tienen, no sé si alguna vez tomaron el trabajo de una naranja que no es lisa, sino que tiene una especie de rugosidad. Esta rugosidad se asemeja mucho a lo que pasa acá ahora en la piel. Y hay una secreción por el pezón, cosa que quizás si no fuera posmenopáusica, mujeres que durante el
ciclo menstrual tienen una pequeña secreción por el pezón que es absolutamente irrelevante. Ahora, cuando es posmenopáusica, las cosas cambian. Lo mismo cuando es metrorragia, chicos. ¿Sí? Yo he estado, por ejemplo, rotando en gineco pacientes de 60 años con metrorragias. ¿Sí? Yo he estado rotando, por ejemplo, ya en el internado rotatorio. Hacemos una anamnesis de una paciente también y estaba internada por una metrorragia. Porque no sabemos, ¿saben lo que es una metrorragia primero? Es un sangrado, chicos. No. Bueno, es un sangrado, vía vaginal, por supuesto, eh, que es de variable cantidad. Una persona que obviamente es posmenopáusica en este caso. ¿Sí? Puede darse la metrorragia en una paciente que menstrua, ¿no? Pero en este caso era posmenopáusica, ya que es signo de alarma. Algo está ocurriendo. ¿Sí? ¿Puede ser problema tiroides también por el tema de la hormona? Sí, pero cuando estamos hablando de pacientes que están en etapa fértil, puede haber muchas causas de metrorragia, ¿sí? Incluso pacientes que tienen trastorno de alimentación y demás. Pero cuando se trata de una paciente, en este caso, posmenopáusica, siempre tenemos que estudiarla muy bien porque puede deberse, ¿sí?, a patología oncológica. Bien. Así que está muy bien lo que decís, pero estamos hablando de pacientes de 56 años, ¿sí? 60 años, lo que fuese. La paciente que yo había visto en la clínica era aproximadamente, no me acuerdo bien la edad, pero tendría 65 años. Así que hay que estudiar. Bueno, y de hecho sí, tenía cáncer de cuello uterino. Perdón, tenía cáncer de útero. No era solamente de cuello, sino que estaba involucrada, creo que la parte, no me acuerdo si era anterior. Había que hacer una histerectomía. O sea, había que extirpar el útero. Bien. O anexo histerectomía. ¿Saben lo que es la histerectomía? Extirpamos el útero. ¿Sí? Yo lo aclaré recién, pero lo aclaro nuevamente. Lo que es anexo histerectomía, extirpamos, por ejemplo, útero y, por ejemplo, no sé, trompas, ovarios. ¿Sí? Y lo que es colpo, anexo histerectomía, lo que se extirpa es la parte superior de la vagina. El tercio superior, que es colpo, anexo, histerectomía, que es todo. El famoso, antes se le denominaba hace muchos años en medicina, o por lo menos la jerga de los pacientes, mira, la tuvieron que vaciar. Y uno decía, ¿qué era que están vaciando? Bueno, era eso, sacar el útero, sacar ovario, sacar trompas, etc. Yo he visto y he estado en cirugías, por ejemplo, en cáncer de colon, que extirparon, obviamente, trompas y ovario. Porque obviamente por la cercanía, la contigüidad, hace que obviamente sea más seguro extirparlo que dejarlo. Bien. Bueno, acá tenemos la mama, chicos. Cambio de coloración en la parte superior, lo podemos ver, superior externa sobre todo. Acá no se puede ver la piel de naranja. En realidad si se acercan quizás lo pueden percibir, pero no es muy evidente. Si ustedes miran ya, acá en esta mama tenemos sí, la piel de naranja evidente. El aspecto de piel de naranja. Esto obviamente es retracción de los tejidos, ¿sí? Cambio de coloración de la piel. Bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, básicamente, chicos, laboratorio completo, como siempre, a todo paciente, laboratorio, todo lo que es hemograma y además orina completa, pero obviamente le mandamos a hacer, por supuesto, examen ginecológico que no se había hecho, ¿sí? La colposcopía y el PAP, básico, ¿sí? Y obviamente los exámenes correspondientes a mama, la mamografía. Bien, cuando sea una mamografía vemos esto. Cuando vemos esto, no sabemos, no podemos decir no tiene cáncer de mama. Podemos presumir por imágenes que se trata de algo oncológico, pero podemos decir por la imagen es cáncer de mama. Tenemos que biopsiarlo. Le mandamos una resonancia magnética. Vemos una mama normal, acá en la izquierda, y acá tenemos, en este caso, ya un área comprometida en una mama patológica. Bien. Biopsiamos. Una vez que biopsiamos, lo mandamos a anatomía patológica y nos va a decir qué tipo de tumor es. ¿Sí? Si es que lo es. Probablemente sí. Y en base a eso se inicia el tratamiento correspondiente. ¿Sí? Bien. Entonces, en este caso, chicos, ante la evidencia en el examen clínico de laboratorio, imágenes compatibles con cáncer de mama y marcadores también, se procede a realizar una biopsia de la lesión. Y la biopsia, por supuesto, es con aguja gruesa, percutánea, guiada por imágenes o por palpación.
Yo he visto pocos médicos que lo hagan por palpación. Es por imágenes, o sea, se hace mediante un control ecográfico. Se pone una aguja y se llega, obviamente, a punzar. Esto es importante porque no solamente se hace en mama el control, por imagen me refiero. A mí me ha pasado que yo era estudiante, más avanzado que ustedes, estaban en cuarto año, no me acuerdo, en cuarto o quinto año, y ustedes cuando empiecen a estudiar medicina y avancen en la carrera van a ver que cualquiera les va a pedir cualquier cosa. Que le mire un estudio, y vos que estudias medicina, ¿por qué no me miras esto? Bien. En fin, cuestión que un vecino tenía, bueno, empezó con sintomatología obviamente oncológica, ¿sí? Astenia, dinamia, anorexia, pérdida de peso, ¿sí? Adelgazó muchísimo, muy poco tiempo, sin nada que justificara su pérdida de peso. Y era fumador de toda la vida. Así que obviamente le hacen los estudios correspondientes y se evidencia a nivel pulmonar, ¿sí? Una lesión compatible con, o una masa compatible con un posible tumor. Entonces obviamente se procede a la biopsia. ¿Qué ocurrió? Cuando le hace la biopsia, vamos a suponer que acá estaba el tumor, vienen, no sé si tengo algo para mostrarles, pero vienen con la aguja, así, vienen con la aguja y biopsiaron acá. No llegaron al tumor, biopsiaron antes. ¿Y por qué me di cuenta de eso como estudiante? Porque cuando me llega el informe de anatomía patológica, dice parénquima pulmonar normal. Entonces, ¿qué hace el paciente? Dice, no tengo nada. Mira lo que dice acá. Bueno, no solamente lo que dice el patólogo, sino la clínica y las imágenes. Todo es el paciente, no solamente lo que pone el patólogo en un renglón. Pero obviamente, no sé cómo un montón de médicos no se dieron cuenta que no habían llegado a la lesión, sino que biopsiaron antes, tomaron una muestra antes. Entonces, obviamente después se dio cuenta, ordenó una segunda biopsia y murió el paciente antes de biopsiarse. ¿Mm? Los tumores, obviamente, sobre todo los que son pulmonares, cáncer de pulmón, se diagnostican muy tardíamente. Por eso tiene un alto índice de lo que es la morbimortalidad. Son altamente mortales, cual fuera. Hay algunos que son más que otros y donde estén ubicados, pero, por ejemplo, no tenemos células pequeñas, pero no carcinoma. Pero sepan que son mortales en su mayoría, lamentablemente. Bueno, entonces se produce la estadificación, chicos, la estadificación para todos tumor, TNM, ¿sí? Que es el tumor, el tamaño del tumor, el nódulo, o sea, si están afectados los ganglios linfáticos, y M, si hay metástasis. Lo mejor es que sea, por ejemplo, no sé, T1, N0, M0, por ejemplo, ¿no? Que está circunscripto y no tiene los nódulos afectados ni tampoco las metástasis, ¿no? Perfecto, a distancia. Saben que las metástasis, ¿saben lo que es metástasis, no? Que pueden darse por vía hemática, contigüidad linfática. Entonces, conclusión a todo esto. Los cánceres hereditarios se han mencionado en especial atención en referencia a la proteína P53, que es el síndrome que se denominó en todo esto, o sea que se llamó a todo esto, se llama síndrome de Linfraumeni. No importa, que se caracteriza o también se presenta, porque yo lo puse acá para que ustedes lo sepan nada más a modo informativo, en cáncer de mama, en lo que es sarcomas de partes blandas, en leucemias que se presentan en edades tempranas, en el 50%, antes de los 30 años y en el 90% antes de los 70 años. Ustedes dicen, bueno, acá no cierra el porcentaje. No cierra el porcentaje porque hay distintos tipos, estamos hablando de distintos tipos de leucemias. Entonces, se han observado mutaciones en el gen P53 que afectan la línea germinal en varias familias de este síndrome o con este síndrome. Entonces, la proteína P53, como guardián del genoma, va a controlar, obviamente, o formará parte de lo que es estos puntos de control, ¿sí? Para que las células se repliquen como corresponden, se generen como corresponde y no se hagan en forma descontrolada, ¿sí? Que no sean tumorales. Funciona, profesor, disculpe, funciona como una especie de guardia entonces de... Y claro, de hecho, ustedes lo van a encontrar, ustedes si lo googlean o
o en los libros también, están los libros más modernos, sobre todo, le llaman incluso el guardián del genoma. Por alguna razón, no sé, se ve que al que lo describió o le puso ese nombre le gusta Marvel, porque no hay chance de que le ponga el guardián del genoma, chicos. Es raro, le falta como la proteína P53 una capa. Bien. Son cosas de medicina, chicos. En medicina hay algunos que están orientados a un tiempo de espacio, otros no. Es como toda profesión. A ver, tratamos de evitar que lleguen los que no están ubicados en un tren para espacio, porque si no es un problema. No se juega con la salud. Pero bueno, quizás este buen hombre o buena mujer le gustaba algún tipo de personaje. Bien. Chico, acá tiene una mastectomía. ¿Sí? En este caso, total. Bien. Recuerden que se puede hacer también por cuadrantes, etcétera, pero esto obviamente si es un cáncer ya de este estadio, estamos hablando, no sé, vamos a suponer que sea T2, incluso M2, por ejemplo, aunque no tenga metástasis, se extirpa todo el tejido. ¿Sí? Y de tal manera que también hacen radioquimioterapia, algunos solo decide obviamente el oncólogo, y después bueno, si todo mejora, se cura, etcétera, se puede reemplazar, se puede poner implantes mamarios, una cuestión estética, para, ¿no? Una cuestión también psicológica, ¿no? De la mujer, que perder una mama no es nada agradable. Bien, entonces, responda. Yo les pongo esto que tienen que ver con la actividad, pero ustedes tienen con la profesora Sosto que no basan, no, o sea, no son iguales las actividades, pero yo generalmente utilizo algunas preguntas para otras comisiones. Mencionen la fase del ciclo celular, ustedes tienen que saber que es G1, S y G2, y después le sigue M, que no es una fase en sí, sino que el ciclo celular tiene esas tres. ¿Qué se entiende por checkpoint o qué conocen ustedes por checkpoint? Hablamos de los puntos de control, chicos, del ciclo celular. ¿Tiene alguna relevancia o cree que tiene alguna relevancia con lo que acabamos de ver, la relevancia clínica? Y sí, obviamente, porque si se pierde el control, claro está, puede haber células tumorales. Bien. Mencioné la fase de la mitosis. ¿Qué dijimos? Profase, metafase, anafase, telofase. Bien. Y después vendrá la citocinesis, ¿no? La separación. ¿Y qué entiende usted por células diploides y haploides? Lo mismo, chicos. Células diploides tienen, como les dije, 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas, 22 autosomas más del par sexual, XX o XY, y las haploides tienen solamente 23 cromosomas. ¿Sí? ¿Se entendió? Bárbaro. Bueno, esto quedó de cuando hice el PowerPoint. No sé si ustedes lo conocen, un profesor que se consultaba en Barcelona, en Fundación Barceló, pero era profesor de la UBA. El doctor Homero Felipe Bianchi, que falleció el año pasado, pero cuando hice PowerPoint ese día había fallecido, así que le puse en honor a él lo que había pasado. Pues recordaré siempre el final de anatomía, muchas gracias por compartir su conocimiento, y acá tienen mi libreta con el 4, porque era muy exigente este hombre y no tomaba exámenes. No sé por qué me tomó a mí. Es un día bastante extraño, de hecho, y si quieren un día se los cuento. Yo iba a la UBA y hasta segundo año, terminé segundo año en la UBA y después pasé a Barcelona. Por cuestiones que no tienen que ver con lo académico. Pero bueno, así fue. Resulta que este buen hombre, si ustedes lo googlean, lo van a ver que es top. Esos médicos top, en este caso era titular de cátedra de anatomía, anatomía normal, no la anatomía que ven ustedes, la que van a ver el año que viene, anatomía normal, descriptiva, topográfica, funcional, que usan el Rubier, el Testud, la Target, lo que ustedes utilicen, más neuro, ¿sí? Que utilizan, por ejemplo, no sé, el Carpenter, el Snell, ¿sí? Libros de neuro. Muy complejo, era un final. Y resulta que yo rendía en la cátedra 3 de anatomía. La cátedra 3, los que conocen la UBA, está sobre Uriburu, como todo lo que es la aula de anatomía, inmensa, es todo un piso, etcétera. Y no éramos tampoco tantos, pero tampoco éramos pocos, éramos unos 50 personas, 60 personas, que en la UBA no es mucho tampoco. No es mucho, no se considera una gran cantidad de alumnos, a eso me refiero. Y por letra rendíamos por turnos. Yo rendía a la mañana, porque soy la C, y bueno, me tocó a la mañana. Y yo tenía un amigo que hacía disecciones, ya era ayudante de anatomía. Entonces cuando yo ingresé al aula, en la parte posterior, donde se ingresaban para los exámenes, la parte posterior estaba haciendo una disección de un miembro inferior de
un cadáver ahí que estaba, no importa. El punto es que me dice, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Vengo a rendir. Y pone la cara como diciendo, no me digas que te tocó este turno. Y sí, le digo, me tocó este turno. ¿Qué va a hacer? ¿Por qué? El práctico, ustedes chicos tienen que saber que se divide en dos anatomías, la parte práctica y la parte teórica. La parte práctica la toma, obviamente, docente en particular, la parte teórica la toma otro. La parte práctica siempre es con cadáveres, con preparados. La parte teórica lo es con, bueno, una mesa de examen como cualquiera, 4 o 5 personas. Bueno, resulta que yo entro a rendir y me dice mi amigo que estaba ahí haciendo la disección, me dice que ya había probado anatomía, me dice, mirá, están tomando 2 docentes. Bien, dos docentes el práctico. Uno me dice es copado, me dice es bárbaro, excelente. Y el otro le digo, yo de inocente, me dice, el otro mejor que no te toque. ¿Por qué? Y me dice, porque es un asesino serial, me dijo, esas fueron las palabras. Bueno, dije yo me quedé ahí y digo, bueno, tengo 50% de posibilidades, ¿no? Adivinen cuál me tocó. Bien. Me tocó esta persona que estaba en un día difícil. No este docente, ¿eh? Todavía no estamos hablando de este docente, estamos hablando de otro, no importa. Me tocó otro docente que no estaba quizás en su muy buen día, un cirujano general, que ni siquiera es el nombre, no importa. Bueno, me paseó por todos los preparados que había, cadáver que me tocaba, todos. Terminamos, me puso un 4, me dijo, porque yo no pongo más notas. Me dijo, te voy a probar, me hizo sufrir, te voy a probar 4. Bueno, dije yo, entonces paso al examen teórico. Había probado el práctico, pasó al teórico. Nos dan una fichita y pasamos al teórico. Ponemos la libreta en una pila de libretas y listo. Entonces yo estaba esperando y había en la mesa examen larga, esas mesas de exámenes típicas que ustedes ven en las películas, había 4 docentes y 5 sillas. Le faltaba uno. Entonces yo miraba alrededor, no había nadie más, seguían tomando, pasaban mis compañeros, yo estaba esperando que me tomen. Con la pila de libretas en el medio, ¿no? Resulta que miro para un costado, ingresa por la puerta un señor, ¿sí? No muy alto, robustito, ¿sí? Y todos hacen con la cabeza diciendo, no puede ser que esté pasando esto. Y yo de vuelta, distraído, digo, ¿quién es? ¿Cómo no sabes quién es? No. ¿De verdad? No. ¿Quién es? Hay una, hay una placa de bronce en la puerta con el nombre de él. No tenía ni idea quién era. Y ahí cuando lo conocí por primera vez al doctor Bianchi. ¿Sí? Se sentó, tiene profesión como especialidad, es traumatólogo, es cirujano, especialista en manos. Yo pregunté qué hace. Le digo, de manos encima, me toma los ligamentos de la mano, me liquida. Pero bueno, digo, ¿qué posibilidades hay entre 5 personas que me tome él? Entonces se sentó este buen hombre, muy buen médico, muy buen profesor, excelente persona. Claro está, ¿no? Esto no tiene que ver con el examen. Pues después lo conocí un poco mejor, pero ese día lo conocí. Agarran las libretas así, chicos, tipo cartas, ¿sí? Como barajando cartas así, sacan una. Y se la dan al doctor. Adivinen cuál sacaron. Bien, la mía. Entonces me llama el doctor, dije, chao, ya está, se acabó el examen, ¿para qué? ¿Para qué voy a seguir? Ya está. No existe más el examen. No, buena onda, me tomó, me dijo que elija un tema, me tomó, me retó durante el examen porque no le hablaba bien. Dijo, yo decía superiormente, inferiormente, y en anatomía no se utiliza ese término. Así que, bueno, me dejó la misma nota, me dijo que no ponía tampoco más nota, y me lo firmó y me lo selló, y ahí está. ¿Sí? Y quedó como el recuerdo de, obviamente, el doctor Homero Bianchi. Y además me forjó el carácter ese examen porque la pasé muy, muy mal. Yo venía acostumbrado a un nivel y eso me bajó, pero no por la nota, sino por las circunstancias, chicos, que ustedes lo llevan a un examen que obviamente la pasan mal. Y a partir de ahí admiré al doctor Bianchi. A pesar de que me hizo pasar mal a veces, el docente se admira por otras cosas, no porque lo haga pasar bien o mal un examen. Bueno, dicho esto, se los conté al final, pero está resumido. Sepan que puede ocurrir durante la carrera.
Bien. Seguimos, chicos, ciclo celular y después hacemos el intervalo. ¿Y eso de los muertos en qué año se ve? Los muertos, los cadáveres, chicos, los cadáveres, a partir del segundo año, chicos. Sí, ya se ve. Los cadáveres. Chicos, sinceramente, hay muchos mitos detrás de todo eso. Ninguno es cierto. ¿Sí? Eso que, ay, entra y se desmayan y el otro tiene que atajar y hacer la RCP. No, mentira. No pasa nada. Son todos compañeros, estamos todos hablando. Sí, el olor a formaldehído que los mata. A mí me mataba. Yo entraba a las 8 de la mañana, me empezaban a caer las lágrimas. Había por secreción nasal. Era horrible la garganta. ¿Y Horrible. la facultad Horrible. tiene bastantes cadáveres o son poquitos? Miren, en esplanología se sufre más, porque en esplanología ustedes en lo que es miembro superior e inferior, por ejemplo, la primera parte, en la UBA estoy hablando después, en Barceló quizás se organiza diferente, pero en la UBA, por ejemplo, me pasaba que miembro superior e inferior no había tanto olor porque no había generalmente cadáveres completos, ¿sí? Sino que era, por ejemplo, no sé, lo que es la cintura escapular, es brazo, antebrazo y mano, lo mismo en la parte inferior, ¿no? Y algo de neuro. Ahora, cuando es planología que ustedes ven torso, o sea, ustedes ven tórax y abdomen, sí. Sí, hay mucho, y mucho formaldehído, lo sacan de unas piletas que hay a los costados, ¿sí? Nosotros incluso entrábamos temprano y yo me sacaba el guardapolvo, entraban, ponían los guantes o doble guante y sacábamos los cadáveres nosotros, los sacábamos de las piletas y lo poníamos en la UBA, es así, chicos, no es que está todo preparado, nosotros lo hacíamos alumnos. Si no lo haces vos, te quedáis sentado. Lo hacés y lo ponían arriba de la mesa. ¿Sí? La mesa es una mesa de disección, usted la conoce, una mesa de metal que tiene unas ranuras que va hasta el centro y abajo tiene un balde. Claro, para que ¿Sí? corra el formol. Corra el formol, sangre, lo que fuese. ¿Sí? Mesa de disección. Entonces, líquidos, cualquiera. Entonces los teníamos. Pero ¿qué pasa? Cuando el abdomen está abierto, el tórax está abierto, en un cadáver, se acumula líquido adentro, que es el formaldehído. Entonces poníamos la cabeza cerca, la cara cerca, y nos empezaba a llorar, la garganta, no podíamos hablar. Entonces, ¿qué hacíamos con mi amigo? Los vaciábamos. Agarrarlo de acá, yo lo agarraba de otro lado, lo agarramos así, lo volcábamos y salía todo el líquido. Se salían el líquido, las vísceras, todo, no importa. Después poníamos todo donde estaba. Pero teníamos que vaciarlo, porque se agarran tipo balde, chicos. Se llena de líquido el abdomen. ¿Sí? De formaldehído. Entonces te hace llorar toda la clase. Chicos, hay que vaciarlo, si no. Ustedes me vieron cara diciendo, ¿qué hizo este hombre? No, Pero es que se puede romper. no, que se van a romper. No. Si los tratan bien, chicos, vaciarlos no se van a romper. ¿Saben cuándo se rompen los preparados? Primero se usan mucho. Segundo, se usan mal. Si usan, por ejemplo, les clavan las pinzas. Ustedes van a tener unas pinzas de disección, ¿sí? Les clavan las pinzas. Ahí sí se rompen. Cuando los tratan mal. Los van moliendo. Claro, ahí sí. De hecho, me pasó algo más que yo, por ejemplo, no lo cuento, alumnos, pero me pasó algo más como gajes del oficio. Pero esta comisión, como se porta también, se los voy a contar. ¿Sí? Yo caí en lo que caen la mayoría de los estudiantes de medicina, que cuando les va bien y qué sé yo y qué sé cuánto, se vuelven un poquito como, no dice si arrogantes, pero como me las sé todas y qué sé yo y qué sé cuánto. Entonces yo directamente cuando entraba en anatomía y hacía todo lo que hacía, yo me creía un cirujano. ¿Sí? Entraba, usaba 2 pinzas de disección, no una tenía un filo en la punta como para poder cortar tejido, era una cosa rara lo que hacía. Entonces resulta que estaba en esplanología, que es la segunda parte, ¿sí? Estaba ahí obviamente con un cadáver, estábamos explorando abdomen, mirábamos, qué sé yo, y encontré, un compañero me dijo había un ganglio linfático. Generalmente los ganglios linfáticos se sacan todos, ¿sí? No quedan en los cadáveres. Y resulta que yo estaba utilizando estaba utilizando lo que era que algo pasó y un cartel acá, no importa. Estaba utilizando, por ejemplo, lo que era las pinzas, disección, etcétera, y ocurrió lo siguiente. Al hacerme tanto el cirujano, el canchero, quizás para los que no entienden, estaba el abdomen abierto y yo estaba dentro casi prácticamente del abdomen y no tenía barbijo, no se utiliza barbijo. ¿Sí? Entonces yo estaba tratando de sacar el ganglio linfático
se me resbala la pinza del tejido así, rápido, fuerte, pasa por el recto del abdomen y vuela un pedacito de músculo y se me clava dentro del paladar, así, tac, porque tenía la boca entreabierta. Así que dejé todo, tiré todo, obviamente se rieron, por supuesto, porque me lo merecía, y tuve que ir rápidamente al baño. Y para encontrar un baño en la UBA, chicos, no es lo mismo que en Barceló. Tenés que subir 8 pisos, bajar 8. ¿Sí? Bien, hasta subsuelo. ¿Se entiende? Sí, en la UBA están todos los baños súper separados. Y Súper siempre lejos. se quedan 20 personas. 20 personas mínimo. Así que bueno, así fue. Recording in Así progress. fue. Acá vas a tocar cartel de nuevo, no sé qué está pasando con la grabación. Así fue. Así que bueno, ya está. Son cosas que pasan, gajes del oficio. Cuando esté en el hospital lo mismo, se salpican con cualquier cosa. Espero no salpiquen con sangre, ¿no? Pero, por ejemplo, con sondas vesicales, no hay sonda vesical que saque que no me salpique con orina. ¿Sí? Pero bueno, cosa que pasa. En fin, sigamos, chicos. Sé que tanto los cadáveres, siempre es esa parte como oscura de la medicina, oscura del estudiante de medicina que piensa que pasa cualquier cosa en anatomía y que se van a desmayar, no pasa nada. Todo mentira. Hay gente que es más sensible que otra, claro está, pero no, no. Y siempre con respeto, chicos, tampoco estén ahí jugando con los cadáveres, ¿no? Claro. Algunos empiezan, le dan la mano a todos y empiezan a hablarles, no, no, no. De cosas así no, estudien medicina. Bien. Porque obviamente hay que tener también el respeto si se tiene que impartir desde el primer año. Bueno, primera parte, ciclo celular, chicos, sigamos con la clase. Ah, bien, perfecto. Entonces, comencemos. Bien. ¿En qué estadio? Esto es un dibujo, ¿no? Pero ¿en qué estadio creen que está esto? Esta célula. Miren cómo se está haciendo un anillo. Telofase. Claro, ya al final hay un anillo, chicos, ¿sí? Citocinesis está acortando cada vez más hasta que se separa. Es un dibujo igual, pero para que ustedes se den una idea. Bueno, chicos, generalidad de lo que es la interfase. Sepan que hay crecimiento y obviamente división, ¿sí? Lo que es importante acá es el periodo de crecimiento. Ustedes saben que una célula tiene que crecer, cambia de forma y que obviamente sintetiza nutrientes. Primero sintetiza obviamente organelas, ¿sí? Crece el citoplasma, ¿sí? Toma una forma esferoidal. Ahora vamos a ver todo esto. ¿Por qué? Porque tiene que dividirse en 2 células, ¿sí? Entonces tiene que tener la cantidad suficiente de material para poder hacerlo. Entonces, consta de 3 etapas. G1, S y G2. En G1 tenemos crecimiento y duplicación de las organelas, ¿sí? Crecimiento celular. Y la célula se va diferenciando, ¿no? Va cambiando de forma. En la etapa S, la etapa de replicación del ADN, lo vimos en la clase pasada, se replica el ADN. ¿Mm? ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa? Acá aparece ya otro nombre. Se duplica el ADN, lo que puse ahí, y además aparecen los centriolos, que forman centrosomas. ¿Para qué creen que pasa esto? ¿Se acuerdan los centrosomas? Los centriolos formando centrosomas. ¿Para qué? Microtúbulos, ¿les suena? El principal organizador de microtúbulos. Bien, pero ¿para qué son los microtúbulos en la división celular? Separación de los Claro, muy homólogos. bien. Bien, separación de los cromosomas. Exactamente hacia los polos saben que esto se llama uso mitótico. Con H, uso mitótico. Bien. Entonces aparecen los centriolos, forman parte de los centrosomas que permanecerán juntos en las proximidades del núcleo. ¿Por qué en las proximidades del núcleo? Porque después la envoltura nuclear se desintegra, ¿sí? Se desarma el núcleo para exponer obviamente la cromatina, los cromosomas. Bien. Y en G2, ¿sí? Después del periodo S, después del periodo de duplicación, comienzan a formarse obviamente los microtúbulos responsables de la división celular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a entrar a M, a la mitosis, por ejemplo, a la división. Entonces, obviamente, sintetizan proteínas necesarias para la mitosis. Y ahí es la generalidad del ciclo. Acá lo tenemos, chicos. Comencemos por G1, S y G2. Y esto es
Y ustedes dicen, bueno, pero acá hay algo que no dijiste, G0. G0 es una especie de estadio que permanece la célula, si ustedes lo quieren para recordarlo, en estado de latencia, como en stand-by. ¿Sí? No entra o no sigue G1 para entrar a S. Eso lo hacen algunos tipos celulares, sobre todo las neuronas. ¿Sí? En la maduración del sistema nervioso. Permanece en un estado donde, obviamente, si bien la célula no sigue, puede hacerlo. ¿Mm? ¿Se entendió? O sea, puede continuar con el ciclo. Bien. Esto pasa, insisto, en algunos tipos celulares, no en todas las células. Entonces, tenemos fase 1, crecimiento celular. Graben lo que es lo más importante de las palabras claves. G1, crecimiento celular. S, fase de síntesis. ¿De qué? Del ADN. Y la fase G2, preparación, lo que es para la mitosis. ¿Mm? Muy bien. Y la mitosis es, obviamente, la división de las células. Pero ¿qué ocurre? Tiene fases, y las vamos a ver cada una. Profase, metafase, anafase y telofase, y después tenemos la citocinesis, que es la división del citoplasma. ¿Se entendió hasta acá? G1, S, G2 y la M. Ahora, G1 y S y G2 es la interfase. Miren lo que dura acá, por ejemplo, en este gráfico, ¿no? La síntesis del ADN. Recuerden cuando estábamos hablando de la clase pasada sobre lo que es la replicación del ADN, yo les dije que es una etapa que es bastante larga. ¿Por qué? Porque tiene que replicar toda la secuencia, tiene que replicar toda la molécula de ADN, con lo cual no es sencillo. Por eso hay varias horquillas de replicación. ¿Se acuerdan las horquillas de replicación? Que replicaban una en forma continua la cadena, una forma discontinua, que en los fragmentos de Okazaki. Bueno, ocurre varias veces eso a lo largo de la molécula, ¿sí? Por eso es para ahorrar tiempo. La célula tiene que duplicar todo el ADN en un corto tiempo. Bien. Y acá lo tenemos, chicos. Les di un promedio, ¿no? Alrededor de 24 horas antes de entrar en mitosis. No en todas las células se cumple. Eso es simplemente un promedio. ¿Sí? Se hace un promedio entre los tipos celulares más comunes. Bien. Entonces, G1. ¿De qué se van a acordar? Aumento del tamaño de la célula. ¿Sí? De una gran actividad metabólica en este estadio, en esta fase. Bien. Organoides, ¿sí? Son las organelas, empiezan a replicarse. Se sintetizan ribosomas y microtúbulos. ¿Para qué ribosomas? Síntesis de proteínas. Y sí, chicos, síntesis de proteínas. Como también yo lo puse ahí en marrón, RNA transfer y RNA ribosomal. Sepan que son los ácidos nucleicos necesarios, el mensajero, transfer ribosomal, las unidades ribosomales y las proteínas que conforman las unidades ribosomales se sintetizan, ¿se acuerdan? En el nucleolo, van a ser obviamente parte de lo que es la síntesis proteica o necesaria para la síntesis proteica. Entonces, claro, se necesita todo esto para seguir aumentando el tamaño celular y darle obviamente las provisiones necesarias para la futura célula poder dividirse en dos. Bien. Serán utilizados, yo les puse ahí, para la síntesis de estructuras, ¿sí? No solamente, porque puede haber proteínas estructurales también, proteínas de membrana, etcétera. No solamente son las proteínas que nosotros conocemos habitualmente o naturaleza enzimática. ¿Se entendió, chicos? G1, crecimiento. Bien. Ahora bien, la etapa S o la etapa de síntesis. Habíamos hablado de la síntesis del ADN. Entonces, se sintetiza ADN, se replica el ADN y también se sintetiza ARN. Este proceso llamado como. Uno es duplicación y el otro, si yo transcripción, sin miedo, chicos, transcripción, ¿sí? Y además se sintetizan, por ejemplo, las histonas. ¿Para qué? ¿Se acuerdan lo que las histonas? Bien, las histonas, recuerden que son 4, en realidad es un octámero de histonas, son 8 que forman un core.
el core de histonas, recuerden que el ADN da 2 vueltas a través de este core. Yo siempre lo tengo por acá, la cintita y una tapita que agarro cualquiera acá. Recuerden que si este es el octámero de histonas, el ADN lo que hace es dar 2 vueltas a partir del mismo. Y lo que forma es el nucleosoma. Y así un ADN espaciador a otro y así a otro. Después los nucleosomas se organizan en forma de círculo, si ustedes lo quieren, a través de un eje virtual. Eso se llama solenoide. El solenoide se organiza en bucle y así se va obviamente cada vez más comprimiendo, condensando, obviamente hasta llegar a lo que es, por ejemplo, el brazo de un cromosoma. ¿Se entendió o no? Son grados de compactación de la cromatina. Muy bien. Entonces sintetizan histonas. Tiene lógica. Tubulinas. ¿Para qué las tubulinas? Recuerdan que las tubulinas, hay alfa y beta tubulina. Las tubulinas forman parte de los microtúbulos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que se polimerizan y se despolimerizan lo que es en presencia de GTP en el extremo más? ¿Se acuerdan? Bien. ¿Se acuerdan del proceso de polimerización de microtúbulos? Más o Que menos. es dinámica, ¿no? Claro, es dinámico. Y acuérdense que hay unas proteínas que lo estabilizan. ¿Cuáles? ¿O cuáles son? La quinesina y la dineína, ¿no? No, la quinesina y las dineínas, chicos, lo que va a producir es el transporte. La Y vos proteína que decís la estabiliza, GTP y la de GDP, puede ser. claro, claro, pero eso no es una proteína. El GDP en todo caso, el GTP en todo caso es un nucleótido. La proteína Tau. Muy bien, la proteína Tau. ¿Y en qué enfermedad yo la traje a colación? ¿Se acuerdan? En caso clínico. La de las neuronas con el Parkinson. No, el Alzheimer. El En el, Alzheimer, disculpa. el Alzheimer. En el Parkinson está afectado lo que es la síntesis de dopamina, chicos. ¿Sí? La sustancia negra, que no tiene que ver con la proteína Tau. La proteína Tau estabilizaba los microtúbulos para, en el extremo más, para que no se produzca este proceso, ¿no? No Era genere lo de este las proceso. dendritas, ¿no? ¿Cómo? Habías explicado de las dendritas, Claro. que no Las se den- hacían conexión. Muy bien, de las dendritas y el axón, ¿sí? Que hacen conexión con otras neuronas. Entonces, estos microtúbulos tienen, obviamente, sí, ahora sí, las quinesina y las dineínas que van transportando, por ejemplo, una vesícula con un neurotransmisor. Por ejemplo, no sé, tal neurotransmisor X, no importa, cualquiera, dopamina, ya que hablamos de dopamina. Hasta la terminal sináptica. Después hace exocitosis, libera el neurotransmisor a nivel de la terminal sináptica, en el espacio intrasináptico a otra neurona. Otra neurona lo que hace es, obviamente, hay un receptor de este neurotransmisor que puede abrir, por ejemplo, un ligando, que puede abrir, por ejemplo, un canal de sodio, por ejemplo, y despolarizar la otra célula. Y así sucesivamente, o para generar un potencial de acción, ¿no? Bien. ¿Se entiende lo que dije? A través de microtúbulos. Si el microtúbulo está desorganizado, o esta proteína no está presente, o está disminuida, puede ser que el microtúbulo no cumpla esa función. ¿Sí? ¿Qué otra función cumplen los microtúbulos aparte del uso mitótico, del transporte celular? Vamos repasando de paso. Hay dos más muy importantes. Microtúbulo, ¿eh? Organización celular. ¿De qué es? Discúlpame, ¿de qué? Organización celular. Sí, pero ustedes acuérdense lo siguiente, de las cilias y los flagelos, chicos. ¿Se acuerdan de las cilias, por ejemplo, el epitelio bronquial y demás, o sea, el epitelio respiratorio? ¿Se acuerdan que hay patologías que están relacionadas con el movimiento o el nulo movimiento prácticamente de lo que son las cilias? ¿Sí? Que esta acumulación de mucosidad susceptible a infecciones, etc. Ahora, también, por ejemplo, en lo que es el flagelo, y hoy vamos a hablar de gametas. ¿En qué gameta hay un flagelo? Espermatozoide. Y sí. Entonces, si hay un flagelo que tiene alteraciones en la cineína, en las proteínas motoras, por ejemplo, o tiene alteraciones, por ejemplo, en lo que es la estabilización del microtúbulo, en la polimerización del microtúbulo, hace un flagelo que no es, no, o al menos no va a estar en su función este, óptima. De tal manera que puede traducirse eso en infertilidad. En menor movimiento de, obviamente, el espermatozoide a fecundar el ovocito tipo 2. ¿Se entendió? Bien. Seguimos, chicos. Entonces tenemos G1 en la etapa de síntesis, G2, ¿sí? Y la parte mitótica. Ven que la interfaz incluye
Lo verde, G1, síntesis y G2, pero acá está en rojo la fase mitótica. O sea, la interfase no incluye la fase mitótica. La fase mitótica en este caso es profase, metafase, anafase, telofase y la citocinesis, que es la división del citoplasma. ¿Se entendió? Después vamos a ver mitosis, ¿eh? Estamos viendo generalidades de lo que es ciclo celular. Sigue G2, chicos. G2 ya el ADN está duplicado porque pasó a la etapa S. ¿Sí? La célula ensambla las estructuras necesarias para la separación de las células hijas. Y sí, habíamos hablado que había un crecimiento importante celular, duplicación de organelas, síntesis de ARN mensajero, síntesis obviamente ya de ADN porque pasó a la etapa S. ¿Mm? Muy bien. Después división celular y citocinesis. Separación de citoplasma, ya lo dijimos. Ahora, esto es en G2. No es que pasa la citocinesis en G2, ¿eh? Se preparan las proteínas necesarias para esto. Por ejemplo, actiniosina. Bien. Ahora tenemos M. Y la M sí es, en este caso, división celular. Durante M, la envoltura nuclear se desintegra, se desorganiza. ¿Para qué? Para exponer los cromosomas. Estos cromosomas lo vamos a ver que están condensados, formados por dos cromátides, y se van a relacionar con algunos microtúbulos, algunos, no todos, del uso mitótico, que son los microtúbulos, se llaman cinetocóricos. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Después esto en mitosis lo vamos a detallar cómo ocurre todo esto, y en el video también los va a dejar ya con mitosis sabida y recontra sabida. También hay proteínas reguladoras del ciclo. Sepan que se da también en G1, en S, en fase G2 y en M. Bien. Pero en el ciclo tenemos lo que son las ciclinas, que van a ser después parte de los checkpoints, los puntos de control. Son proteínas que controlan la actividad de las proteinquinasas dependientes. ¿De quién? De las ciclinas, que son estas, las CDK. ¿Sí? Son un conjunto, van a formar un complejo entre las quinasas y las quinasas dependientes de ciclina. ¿Sí? Van a formar un complejo que va a ser capaz de controlar, en algunos puntos en particular, cómo está la célula, cómo está el ADN, cómo está el uso mitótico, cómo están alineados los cromosomas en el plano ecuatorial. Y en base a eso, sigue o no el ciclo, sigue o no la división. Si no, lo que hace es, hay mecanismos de reparación, si hay cosas, hay pequeñas dificultades para seguir el ciclo, pero por lo general, chicos, va a apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Muerte celular programada. Muy bien, es muerte celular programada. Muy bien, esa es la definición de apoptosis, ¿sí? Se genera una cadena interna en la célula que no tiene vuelta atrás, que lo que hace que la célula obviamente se induce a lo que es esta muerte celular. ¿Por qué? Y bueno, puede ser por varias razones. Crecimiento inadecuado, organelas insuficientes, puede tener también los cromosomas no alineados correspondientemente, puede tener errores en el ADN. Entonces directamente esa célula tiene que ser eliminada. ¿Por qué? Y porque si no generamos células tumorales. Por ejemplo. Bien. Entonces, las quinasas dependientes de ciclinas hablamos que se unen a las ciclinas y van a formar parte de los checkpoints, los puntos de control. Bien. Entonces, vamos a esto que ya es lo último, ya lo dejo el intervalo, no sé qué hora es, pero son 10:30, lo dejo el intervalo. Punto de control G1. Sepa que hay punto de control en G1, en G2 y lo que es el uso o lo que es la metafase, ¿no? El control de la metafase del uso. Punto de control G1 pondrá en marcha el proceso que inicia la fase S. Obviamente, está en G1, previo a la fase S. Evaluará la integridad del ADN, la presencia de nutrientes y tamaño celular. Entonces, vamos a lo siguiente. Acá yo les puse unos cuadritos, qué es lo que hace cada punto en particular, como si la célula se preguntaría qué hacer. Insisto, la célula no es inteligente, ¿sí? Acuérdense que interpreta señales, etcétera, que son todos químicas. Bien, químicas eléctricas. Bien, electroquímicos. Punto de control G1. Se pregunta este control si la célula es bastante grande, bastante, a ver, si tiene citoplasma adecuado, si es adecuada para dividirse, si tiene organelas suficientes, ¿sí? Y si es favorable en el entorno, chicos. Si está todos los nutrientes, etcétera, para que siga a
el siguiente o la siguiente fase que sería la S. Si está todo bien, ¿sí? Acá se activa, sigue obviamente la fase S, que es la síntesis o duplicación del ADN. Y ya después, obviamente, hay otro punto de control en la salida de la fase S que se llama punto de control G2, que va a determinar la entrada a la fase M o mitosis, en este caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué se va a preguntar este punto? Bueno, si el ADN está replicado, ¿sí? Si es favorable al entorno, siempre es lo mismo, la cantidad de nutrientes, etcétera. Y si la célula otra vez es bastante grande, es importante que la célula sea mucho más grande de lo que era inicialmente. Si no, no se va a poder dividir en dos células. ¿Mm? Si todo está bien, ingresa a la mitosis. ¿Sí? Ahora, en la mitosis hay otro punto de control y es el último, que es el punto de control de la metafase o del uso mitótico. ¿Sí? ¿Están todos los cromosomas alineados? Van a ver que en una fase están todos los cromosomas alineados a nivel del plano ecuatorial. Si están todos alineados, sigue. Si no, obviamente, esto se puede corregir. Hay algunas cosas que exceden a biología celular, pero sí se puede corregir. Si no, de vuelta lo mismo, apoptosis. ¿Se entendió? Bien. Pero el más relevante, chicos, G2. ¿Sí? El punto de control G2, porque acá verifica la integridad del ADN. ¿Mm? Bien. Acá los tenemos, chicos. Ahora los tenemos con las quinasas. Sepan que los puntos de control, acá los tenemos. M, punto de control M de la metafase. G1 tenemos un punto de control al final del G1. Al final de la fase S, perdón, al final de la fase de G2 tenemos otro punto de control. Y esto depende de las quinasas, ¿sí? Quinasas depende de ciclina 1 con la ciclina B. Quinasa depende de ciclina 4 con la D. La 2 con la E. Y la 2 con la A. Bien. ¿Se entendió esto, chicos? Bien. Es como un control de calidad. Sepan eso. Ahora, punto de control de la metafase o del uso. ¿Qué significa esto? Que verifican que los cromosomas estén alineados en lo que es el plano ecuatorial de la célula. Acá, chicos. Los cromosomas, vamos a ver esto que son. Van a ver que hay lo que son los centrosomas, los centriolos, que parten obviamente distintos tipos de microtúbulos, y los cinetocóricos alinean obviamente lo vamos a ver en mitosis, ¿no? Esto alinean los cromosomas en el plano ecuatorial en una de las fases. Ahora acá hay un punto de control antes de que la anafase siga la anafase, o sea, siga a la siguiente fase de la mitosis. Este punto de control va a verificar que estén alineados en el plano ecuatorial. Nada más. ¿Sí? ¿Están alineados? Se sigue. Comienza la migración en la anafase y se sigue con el resto. ¿Se entendió? Bien. Y esto es el rol de la proteína P53, chicos. Ante el ADN dañado, retrasa la fase M. O sea que la proteína P53 actúa en el punto de control, ¿cuál? Y el G2. ¿Se entiende? Antes de M. Bien. Entonces este mecanismo depende de la proteína P53. Depende, no es solo la proteína P53. Ahora lo vamos a ver. Bueno, lo que va a verificar, chicos, que el ADN esté correctamente replicado, ¿sí? Que sea correcta su replicación. La proteína P53, que es un gen en realidad, recuerden que las proteínas parten de un gen. El gen P53 es uno de los genes supresores de los tumores más conocidos. Por ejemplo, los que hemos visto, por ejemplo, el cáncer de mama. Detiene el ciclo celular que se llama arresto celular. Se puede corregir, se corrige, no se puede corregir, apoptosis. ¿Sí? Y participa, obviamente, de hecho, en este punto, en la apoptosis. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Bueno, en el caso de que el ADN esté dañado, ¿sí? El gen P53 se traduce obviamente en una proteína P53, activa un gen P21, ¿sí? Este gen P21 se traduce en una proteína P21 y miren esto, forma parte de este complejo de las quinasas dependientes de ciclinas, que son las que forman parte del punto de control, de los puntos de control, ¿se acuerdan? Bien, y acá obviamente se detiene el ciclo. Entonces las proteínas involucradas son la P53 y la P21, pero las mutaciones en el gen que codifica esta proteína, por ejemplo la P53, tiene una alta incidencia en la mayoría de los tumores humanos. ¿Sí? O sea, proteína crucial para que el genoma permanezca, obviamente, intacto. Por eso le pusieron, ya le dije, el guardián del genoma, por alguna razón que desconozco. Calculo que, ya le dije, le gustaba a algún personaje. Bien. ¿Se entendió esto, chicos? Célula normal,
excesivo daño del ADN, apoptosis. ¿Se entiende? ¿Se puede corregir? Sí, se puede corregir. Hay mecanismos que no entran en biología celular, se puede corregir. Pero no es que se puede sintetizar de nuevo, ¿sí? La corrección es en algunos puntos en particular, pero generalmente va a apoptosis. La célula, lo más sano es que vaya a apoptosis, ¿sí? Esto se puede repetir una y otra vez, no hay problema. El punto es cuando se sigue una célula que obviamente está dañado el ADN. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí o no? Profe, ¿podría repetir ese de apoptosis, por favor? ¿Cuál es el Slay? ¿Lo que es el power? ¿Este? No sé si acá lo ven. Esperen un segundito. Esto es lo mismo que habíamos visto. No sé si este es el que están buscando. Los vimos recién, chicos. Las quinasas de ciclinas van a controlar estos puntos de control y van a permitir o no la entrada, lo más importante, la entrada a M, ¿sí? La entrada a M a la división. Perfecto. Entonces, generamos o vamos a generar dos células a partir de dos células diploides, ¿sí? En el caso de la mitosis. Pero tiene que llevarse a cabo todo esto y los puntos de control, obviamente, tienen que estar de alguna forma aprobados, ¿no? De alguna forma que han seguido porque no encontró ningún inconveniente para que esto no ocurra. Bien. ¿Se entendió? Y la apoptosis, chicos, sepan que es muerte celular programada, lo pueden buscar, está en el libro, por supuesto. No importa la cascada, sepan la definición. Muerte celular programada a causa de, bueno, un ADN, por ejemplo, que es, o que estuvo mal, un ADN mal replicado, ¿sí? O con daño. Bien. ¿Se entendió, chicos? ¿Seguro? De nada. Bueno, vamos al intervalo. Son 10:38 menos 20, así que pueden venir. Hoy hay tiempo, así que pueden venir 11:10. ¿Sí? Tienen media hora. Así que hoy estoy generoso con la comisión porque se portan bien ustedes. Bien. Algunas cámaras apagadas, pero bueno, ¿qué? Participan, etc. Que muchas cámaras apagadas, mucho no está durmiendo, me parece. Bueno, en fin. Bueno, chicos, vayan tranquilos y nos vemos en un ratito.